Hay historias que empiezan sin avisar, como un pequeño temblor bajo los pies que anuncia que todo va a cambiar. En ocasiones no es una desgracia ni un milagro, sino una frase inesperada dicha en el lugar más cotidiano. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Para Paola, aquella frase llegó en un vestíbulo lleno de mármol, en un jueves que parecía idéntico a todos los jueves de su vida. No imaginaba que ese día se abriría un camino que jamás habría tenido el valor de recorrer por sí sola. Y lo más sorprendente, el primer paso lo daría otro, por ella. Paola llevaba 3 años trabajando en el hotel más antiguo y orgulloso de la ciudad. Sabía cómo brillaba el mármol cuando se pulía con la paciencia adecuada, sabía qué empleados sonreían por compromiso y cuáles lo hacían de verdad. Conocía incluso los horarios de algunos huéspedes habituales por los restos de perfume o por las manchas de café que dejaban en las alfombras. Para ella, aquella rutina era casi un refugio, un espacio donde no tenía que pensar demasiado en lo que había perdido, ni en lo que no había llegado aún. A sus 31 años, se había acostumbrado a vivir sin ruido emocional. El trabajo, la casa pequeña donde apenas cabía un sofá y un microondas, y la soledad que, aunque dolía, también daba una especie de orden. Desde la muerte de su madre, todo parecía haberse congelado en una especie de invierno largo. Avanzaba, sí, pero en automático, como si caminara con un abrigo pesado del que no lograba desprenderse. Aquella tarde, mientras limpiaba el suelo del vestíbulo, su mente divagaba en cosas simples. ¿Qué cenaría? Si podría pagar la factura del gas sin atrasos, si aquel mes sería menos duro que el anterior. Y entonces escuchó la voz. No era el sonido lo que la hizo tensarse, sino el tono. Un tono que conocía demasiado bien, el de quienes miran desde arriba como si el mundo les perteneciera y los demás solo estorbaran. Un murmullo comenzó a formarse alrededor. Paola levantó la mirada y vio la escena, una mujer elegantísima, envuelta en ropa que parecía más cara que la suma de todas las cosas que Paola tenía en su casa. Su rostro expresaba un desprecio tan grande que parecía derramarse sobre todo lo que la rodeaba. La mujer no gritaba, pero no hacía falta. La humillación puede decirse de 1000 formas, y a veces un simple gesto basta para clavarla. Paola sintió el rubor subirle a las mejillas, no de vergüenza, sino de impotencia. El vestíbulo empezó a captar miradas curiosas, algunas de ellas preocupadas, otras simplemente morbosas. No era la primera vez que alguien la trataba como si no mereciera ocupar el mismo espacio que los demás, pero nunca había sido tan público. Se esforzó por mantener la calma, por seguir moviendo el trapeador, como si aquella escena no tuviera que ver con ella. En su interior, sin embargo, algo se encogió. Era la sensación conocida de querer desaparecer, de ser transparente, de no existir. Durante años había aprendido a tragar esas emociones, a reducirse, a encoger la voz, a no exigir nada para no incomodar a nadie. Ser invisible era más sencillo que defenderse. Y justo cuando comenzaba a resignarse a que aquella tarde sería otro recuerdo doloroso que guardar en silencio, ocurrió lo inesperado. Una intervención calma, pero firme, quebró la tensión del ambiente. Una voz masculina, conocida pero distante, se abrió paso entre el murmullo general. Aquel tono no buscaba humillar ni imponerse. Simplemente ponía un límite. Paola se sorprendió al reconocer al dueño del hotel. Un hombre siempre impecable, serio, acostumbrado a moverse entre decisiones importantes y reuniones interminables. A ella nunca le había prestado demasiada atención. Se saludaban con educación cuando coincidían, pero nada más. Él vivía en un mundo muy distinto al suyo, un mundo donde las alfombras se cambiaban por gusto, no por necesidad, y donde el silencio no era soledad, sino comodidad. Lo que ocurrió después fue tan inesperado que Paola no supo dónde poner las manos, ni los ojos, ni siquiera el pensamiento. De pronto, en medio de aquel vestíbulo que había limpiado cientos de veces, alguien había trazado una línea invisible entre ella y la humillación. Y no solo eso, había pronunciado una frase que cayó como un meteorito en su vida silenciosa. Una frase que nadie esperaba, que nadie entendía y que ella menos que nadie estaba preparada para escuchar. El aire se detuvo. Las conversaciones se congelaron. Paola sintió que el corazón se le escapaba por la garganta. Todo, absolutamente todo, cambió en un segundo. Y aunque todavía no lo sabía, aquel instante se convertiría en el punto de partida de todo lo que vendría después: confusión, responsabilidad, ternura, miedo, esperanza, y un amor que nacería donde nadie lo habría imaginado. La tarde transcurrió envuelta en un extraño eco. Paola siguió con su trabajo como pudo,
intentando no pensar en lo que había pasado, pero el cuerpo le temblaba. A veces la vida nos golpea con tragedias. Otras, con oportunidades que dan vértigo. Esta vez había sido lo segundo. Cuando terminó el turno y salió a la calle, la luz del atardecer le pareció demasiado brillante, casi agresiva. La ciudad seguía su ritmo caótico, como si nada hubiera ocurrido. Pero en ella había una inquietud que no lograba explicar. Algo se había movido dentro de su historia, como si hubieran cambiado el guión sin avisarle. Esa noche no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos revivía ese instante, el gesto del dueño del hotel, la forma en que la miró después, la sensación de haber sido vista de verdad por primera vez en mucho tiempo. No como trabajadora, ni como empleada, ni como un número en una nómina. Como persona. Al día siguiente, la cita en la oficina de él se convirtió en un fantasma que le perseguía por cada pasillo que limpiaba. El 10º piso le parecía demasiado lejano, como si las escaleras se alargaran con cada paso. Jamás había entrado en aquel despacho, aunque lo había imaginado muchas veces desde lejos, un espacio silencioso, ordenado, casi intimidante. Cuando por fin estuvo frente a la puerta, sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Aquella placa dorada con el nombre del dueño brillaba como si fuera un umbral hacia otra versión de su vida, una versión que no sabía si quería o si podía permitirse. Respiró hondo, intentó calmar el temblor de sus manos y entró. Era como había imaginado, pero aún más imponente, libros en las paredes, muebles de madera oscura, grandes ventanales que parecían devorar la luz de la ciudad. Allí dentro, una persona como ella parecía diminuta. Sin embargo, algo en la mirada del dueño, lejana y a la vez cercana, le hizo sentir que no debía encogerse esta vez. Durante los minutos que siguieron, Paola comprendió algo inesperado. No siempre se trata de huir de los problemas, sino de enfrentarse a ellos cuando la vida los coloca delante. Lo que él le contó entonces no tenía nada que ver con arrogancia, ni con privilegios. Era la historia de un hijo desesperado por darle a su madre un último consuelo antes de perderla. Era la historia de un hombre que llevaba demasiados años cargando responsabilidades, sacrificando partes de sí mismo para sostener un hotel y una familia rota. Y era también, sin que Paola lo notara aún, el inicio de un lazo que empezaría como un pacto improbable, pero que terminaría siendo un refugio compartido. La mañana amaneció tibia, aunque Paola sentía un frío persistente bajo la piel. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, intentando ordenar una mezcla de inquietud, responsabilidad y algo parecido al miedo. Cuando aceptó aquella reunión en el despacho del dueño del hotel, no imaginaba que terminaría cargando una propuesta que parecía sacada de una novela imposible. Aún así, había escuchado con atención, quizá porque en los ojos de aquel hombre había una verdad que no se podía negar, la fragilidad de un hijo que temía perder a su madre sin haberle cumplido una última ilusión. Paola madrugó más de lo habitual. Necesitaba dar un paseo antes de comenzar el turno, respirar, recomponer ideas. No tenía pareja, ni hijos, ni nadie con quien comentar algo tan delicado. En su pequeño círculo de personas importantes ya solo quedaba su hermana, que vivía lejos. Y aunque a veces hablaban por teléfono, Paola sabía que esta decisión debía tomarla sola. Mientras caminaba hacia el metro, recordó las tardes que pasaba con su madre antes de que enfermara. La mujer solía decir que hay decisiones que parecen insensatez, pero que nacen del corazón más puro. Paola siempre había considerado esa frase exagerada, propia de quienes creían en el destino. Sin embargo, al pensar en la madre de aquel hombre, postrada en una silla de ruedas, anhelando ver a su hijo acompañado antes de marcharse, algo empezó a resonarle por dentro. La ciudad se movía como siempre, frenética e indiferente. Pero Paola caminaba como si estuviera hecha de cristal. No era solo la propuesta lo que le inquietaba, sino lo que ella misma estaba descubriendo. Nunca se había permitido pensar que alguien como el dueño del hotel pudiera necesitarla para algo. Ella, que siempre había ocupado los espacios laterales, las puertas de servicio, los rincones silenciosos. Aquella idea de convertirse temporalmente en alguien importante en la vida de otro, aunque fuera por razones extrañas, le producía una mezcla incómoda de vértigo y curiosidad. Cuando llegó al vestíbulo del hotel, todo parecía seguir su curso habitual. Los empleados saludaban, los huéspedes arrastraban maletas, los ascensores subían y bajaban como si nada hubiera ocurrido allí el día anterior. Y sin embargo, para Paola, aquel vestíbulo había dejado de ser solo un lugar de trabajo. Era el escenario donde su vida había dado un giro que no podía desandar. En cuanto apareció Alberto, el dueño,
en la entrada del salón principal, ella sintió cómo se tensaba todo en su interior. Él llevaba la misma presencia pulida de siempre, la seguridad aprendida tras años de dirigir un negocio exigente. Pero había algo diferente, una sombra de preocupación que lo hacía parecer más humano, más cercano, como si la responsabilidad se le hubiese agrandado desde la última vez que hablaron. Paola evitó cruzarse con él durante la mañana. No porque no quisiera, sino porque necesitaba aire para pensar. El problema no era fingir ser su esposa, el problema era lo que aquella mentira amable podía remover dentro de ella. Había pasado demasiados años construyendo muros para soportar la vida sin agrietarse, y sabía que aceptar aquel trato significaba abrir una puerta peligrosa. Durante la hora de comida, Paola se refugió en la azotea del hotel, un rincón tranquilo donde los empleados solían descansar. Allí, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies, se permitió pensar sin miedo. Recordó la deuda médica que llevaba años arrastrando. Recordó la vida en su pequeño piso, la sensación constante de que apenas avanzaba. Y recordó la mirada del dueño del hotel, hecha de súplica y dignidad, de cansancio y responsabilidad. No se trataba de dinero, o al menos no solamente. Se trataba de aquella madre enferma que solo quería ver a su hijo feliz antes de irse. Y Paola sabía perfectamente lo que supone ver a una madre apagarse poco a poco, llevando consigo los sueños que ya no podrá cumplir. Se dio cuenta entonces de que lo que más le movía no era la propuesta en sí, sino la oportunidad de dar paz a alguien que estaba en el final de su camino. Una oportunidad de devolver al mundo un gesto de amor semejante a los que su madre le había dado a ella. Aunque le doliera, aunque le complicara la vida, aunque la expusiera a miradas y sospechas, había algo en su interior que la empujaba a aceptar. Por la tarde, cuando terminó el turno, regresó a casa con la decisión dando vueltas en la punta de la lengua. Se duchó, preparó algo sencillo para cenar y se sentó frente a la mesa de la pequeña cocina, la misma donde había llorado tantas noches desde que perdió a su madre. Miró el plato sin hambre. Lo dejó a un lado. Y entonces entendió que estaba en una encrucijada que no tendría una segunda oportunidad. Si no aceptaba, siempre viviría con la duda de si pudo haber hecho algo bueno para alguien en un momento crucial. Y si aceptaba, su vida cambiaría para siempre. Fue esa certeza la que la impulsó a levantarse al día siguiente, tomar el metro con el corazón encogido y dirigirse, una vez más, al despacho del 10º piso. Cuando entró, el dueño del hotel estaba revisando unos documentos, pero levantó la vista con una mezcla de sorpresa y tensión. Paola se dio cuenta de que él también había pasado la noche en vilo. Comprendió que no era el único que tenía algo en juego. Entonces, sin necesidad de adornos ni rodeos, Paola comunicó su decisión. No era una decisión tomada a la ligera. Era un acto de coraje que nacía de la empatía más profunda, y de un sentido del deber que trascendía la lógica. También llevaba consigo una condición, que al terminar aquel pacto él la ayudaría a liberarse de la deuda médica que la perseguía desde hacía años. No quería nada más. No quería lujos ni regalos ni promesas vacías. Solo quería cerrar una herida del pasado. El acuerdo quedó sellado con un gesto sencillo que, sin embargo, marcó el inicio de un destino compartido. Paola no lo sabía aún, pero ese momento sería recordado como el primer paso real hacia una vida que jamás habría imaginado para sí misma. Una vida llena de retos, sí, pero también de descubrimientos inesperados. Durante las 2 semanas siguientes, ambos se reunieron varias veces. No se trataba solo de memorizar una historia. No se trataba de actuar ante desconocidos. Se trataba de aprender a conocerse, de entrar en el mundo del otro con respeto, y de construir una complicidad que no se había buscado, pero que poco a poco empezó a surgir con naturalidad. Paola descubrió que el dueño del hotel tenía un humor tierno, casi tímido, que solo aparecía cuando bajaba la guardia. Descubrió también su fragilidad, aquella que escondía tras trajes caros y decisiones firmes. Él, por su parte, encontró en Paola una sensibilidad que no esperaba. Una mujer capaz de sostener sus propias heridas con dignidad, sin pedir nada a cambio, sin victimismos. Aquellos encuentros fueron moldeando un equilibrio extraño entre ellos. No eran pareja, no eran amigos, no eran compañeros de trabajo. Eran 2 personas obligadas a confiar la una en la otra por una mentira bondadosa que tenía fecha de caducidad. Pero en esas horas compartidas había algo más, algo sutil, que se movía como una corriente silenciosa bajo la superficie. La primera vez que Paola vio la casa de la madre de él sintió un nudo en el estómago. El barrio era elegante, lejos de su realidad cotidiana. Las casas respiraban historia y privilegio.
Y sin embargo, al cruzar la puerta, lo primero que percibió no fue lujo, sino nostalgia. El hogar estaba lleno de fotografías, objetos antiguos, muebles con marcas del tiempo. Aquel lugar se sostenía sobre recuerdos más que sobre opulencia. Los días siguientes se convirtieron en una especie de coreografía silenciosa donde Paola y Alberto aprendían a moverse uno alrededor del otro con una complicidad nueva, tejida a partir de miradas, gestos y silencios que no habían existido antes. Lo que había comenzado como un pacto casi mecánico empezó a transformarse en algo difícil de nombrar, algo que crecía entre ambos sin que ninguno se atreviera a explorarlo demasiado. La historia que estaban construyendo para la madre de él exigía coherencia, cercanía, una especie de intimidad que debía parecer natural, pero que poco a poco comenzaba a serlo. Paola se sorprendía a sí misma observándolo cuando él no se daba cuenta. Descubría matices en su manera de moverse, la forma en que se acomodaba la corbata cuando estaba nervioso, la forma en que respiraba hondo antes de hablar de su madre, la sombra de agotamiento que asomaba cuando pensaba que nadie lo miraba. Era un hombre acostumbrado a sostener el peso de todo, a cargar con responsabilidades sin pedir ayuda, a mostrarse fuerte incluso cuando la vida le exigía más de lo que podía dar. Y Paola, que siempre había visto a los dueños del mundo como figuras distantes e inalcanzables, empezó a comprender que detrás de la coraza de éxito también había fragilidad. Por su parte, Alberto descubrió que Paola tenía una manera de estar que llenaba los espacios sin hacer ruido. Había algo en ella que transmitía serenidad, como si su sola presencia ordenara lo que estaba revuelto. Le sorprendía su capacidad de escuchar sin juzgar, de comprender sin necesidad de explicaciones largas, de estar sin exigir nada. A veces se preguntaba por qué una mujer así había pasado desapercibida durante tanto tiempo, porque el mundo no la había reconocido más. Pero entonces recordaba lo fácil que es que las personas valiosas queden escondidas detrás de responsabilidades y silencios, invisibles para quienes no saben mirar. Las visitas a la casa de la madre de Alberto se hicieron más frecuentes. Cada encuentro era un ejercicio de delicadeza y verdad contenida. La mujer, con la salud cada día más frágil, encontraba en Paola una presencia reconfortante. No era una actriz, ni pretendía serlo. Simplemente acompañaba con su ternura natural, con su manera honesta de estar cerca. Y esa autenticidad era precisamente lo que hacía que la mentira resultara tan creíble. La madre de Alberto veía en ella lo que toda madre desea ver al final del camino, a alguien que sostenga a su hijo cuando ella ya no pueda hacerlo. Paola, sin embargo, vivía cada visita con el corazón dividido. Parte de ella se entregaba por completo a aquella mujer que la miraba con cariño y esperanza, pero otra parte se encogía al pensar en el día en que la verdad tuviera que revelarse. No quería herir a aquella madre que ya sufría demasiado. Y el peso de esa culpa latente comenzaba a acompañarla incluso en sus noches de sueño ligero. Mientras tanto, en el hotel, todo seguía su curso habitual. Pero Paola ya no se sentía invisible entre uniformes y pasillos. A veces, cuando terminaba el turno, subía al despacho de Alberto para revisar detalles del pacto o simplemente para conversar. Y aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, aquellas conversaciones se estaban convirtiendo en una necesidad compartida. Había algo especial en el modo en que se hablaban, sin artificios, sin pretensiones. La vida los había puesto juntos de una forma insólita, pero ellos estaban encontrando su propio ritmo, una especie de refugio mutuo ante el desgaste emocional que atravesaban. Una tarde, después de una larga jornada, Alberto la invitó a dar un paseo por un pequeño parque cercano al hotel. Él necesitaba despejarse y ella también. Aunque no lo comentaran, ambos sentían la tensión invisible de la enfermedad de su madre, el peso del tiempo que se acababa, la urgencia de hacer que cada visita fuera significativa. Caminaron sin apresurarse, dejando que la brisa de final de verano aliviara un poco la presión acumulada. Paola notó que Alberto parecía más cansado de lo habitual. Sus hombros, normalmente firmes, estaban ligeramente caídos. Era evidente que no dormía bien, que la preocupación lo estaba desgastando. Y aunque ella intentaba mantener cierta distancia emocional, algo en su interior se agitaba al verlo así. Le habría gustado ofrecerle consuelo, pero temía cruzar una línea que no sabía si debía cruzar. Sin embargo, en un momento del paseo, él se acercó lo suficiente como para que sus brazos se rozaran levemente. Fue un gesto mínimo, casi accidental, pero suficiente para despertar en Paola una corriente cálida que no esperaba sentir. No dijo nada, solo permitió que sus pasos siguieran acompasados. Fue la primera vez que sintió que no estaban fingiendo nada, que no necesitaban justificar la cercanía.
Aquella conexión era real, aunque ninguno de los dos estuviera preparado para admitirlo. Con el paso de los días, Paola empezó a entender la dimensión emocional del pacto. No se trataba solo de acompañar a una mujer enferma. También se trataba de sostener a un hijo que estaba perdiendo una parte fundamental de su vida. Y ese rol, aunque temporal, comenzaba a transformarla. Descubrió facetas de sí misma que no sabía que existían, una fortaleza emocional que creía perdida, una ternura que había guardado durante años para protegerse del mundo, una capacidad de cuidado que le recordaba a la mujer que había sido antes de que la enfermedad de su madre la obligara a endurecerse. La deuda médica, que había sido su motivación inicial, empezó a parecerle un detalle pequeño dentro de todo lo que estaba viviendo. Lo que realmente la movía ahora era la emoción que surgía cada vez que la madre de Alberto la miraba como si la conociera de toda la vida. Era la forma en que Alberto se relajaba un instante cuando ella estaba cerca. Era la sensación de pertenecer, de ser parte de algo más grande que su propia historia, aunque fuese solo por un tiempo. Pero a medida que la mentira se llenaba de verdad emocional, también crecía el miedo. Paola temía el día en que todo terminara. Temía el vacío que quedaría cuando ya no pudiera volver a esa casa llena de recuerdos, cuando ya no tuviera excusa para ver a Alberto, cuando ya no existiera aquel vínculo que se estaba formando a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo controlado. Sabía que la madre de él no tenía mucho tiempo y esa realidad, en lugar de acelerar la resolución del pacto, hacía que cada momento fuera más intenso y más peligroso para su corazón. Una noche, al llegar a casa después de una visita especialmente dolorosa, la madre de Alberto había tenido un episodio de confusión que los dejó a todos con el alma en vilo. Paola se derrumbó en el sofá. Lloró en silencio, no por ella, sino por esa mujer que luchaba por mantener la lucidez suficiente para despedirse con dignidad. Y también por Alberto, que intentaba ser fuerte mientras veía cómo su mundo se desmoronaba. Paola sintió que la vida la había colocado en un lugar que no había pedido, pero del que ya no podía salir indemne. Durante aquella noche de desvelo, entendió algo fundamental: la mentira estaba cumpliendo su propósito, pero también estaba transformándola de una manera profunda. Era una experiencia que la obligaba a enfrentarse a su vulnerabilidad, a su capacidad de amar incluso en circunstancias en las que no debería permitírselo, a su miedo a perder nuevamente algo que apreciaba. El otoño comenzó a instalarse sin pedir permiso. Las mañanas se volvieron más frías, las tardes más breves, y en el aire empezó a respirarse ese olor a cambio que no hace ruido, pero se siente en los huesos. Para Paola, cada día se mezclaba con el anterior en una especie de trance emocional que la desgastaba y al mismo tiempo la hacía sentir viva como no lo había estado en años. Su rutina se había llenado de visitas, llamadas, miradas que decían más de lo que podían permitirse. Y aunque intentaba recordarse que todo tenía un final pactado, su corazón ya había empezado a moverse por caminos propios. La madre de Alberto estaba más débil. Cada día parecía un poco más pequeña, más frágil, como si el tiempo la fuera deshaciendo con manos invisibles. Paola se sentaba a menudo a su lado, sostenía su mano, escuchaba su respiración irregular, e intentaba transmitirle calma sin palabras. La mujer, en su lucidez intermitente, parecía aferrarse a aquella presencia como se aferra a alguien a un rayo de luz al final de un túnel largo. Para ella, Paola era la ilusión hecha realidad. Era la certeza de que su hijo no quedaría solo cuando ella se marchara. Y aunque Paola conocía la verdad, no tenía fuerzas para romperle el corazón a una mujer que ya estaba luchando demasiado. Alberto observaba a su madre con una mezcla de resignación y ternura. A veces se quedaba en el umbral de la puerta, sin entrar del todo, como si necesitara unos segundos para reunir valor antes de cruzar. Había algo en su mirada que se desgastaba poco a poco, como un brillo que se apaga sin desaparecer del todo. Pero cada vez que veía a Paola allí, acompañando en silencio, su gesto se suavizaba. Era como si ella fuera el único rincón estable en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Esa tarde en particular, la casa estaba llena de un silencio denso. La luz del atardecer entraba por la ventana del salón con un tono anaranjado que teñía las paredes y las fotografías antiguas. Las sombras se alargaban despacio, como si quisieran sostener el tiempo un poco más. Paola estaba sentada junto a la madre de Alberto, acariciando suavemente su mano fría. La mujer respiraba con esfuerzo, cada inhalación parecía una lucha, cada exhalación un alivio breve. Alberto estaba en la cocina, preparando una infusión que sabía que su madre ya apenas podía beber, pero que él insistía en hacer cada día como un ritual contra la impotencia. Paola lo escuchaba moverse, abrir armarios, cerrar cajones,
tratar de encontrar normalidad en gestos cotidianos. Sabía que él se aferraba a cualquier tarea para no enfrentarse de lleno al dolor. Y ella respetaba ese mecanismo porque conocía demasiado bien la forma en que el miedo a perder a un ser querido te obliga a actuar como si nada estuviera pasando. El silencio fue interrumpido por un suspiro profundo de la madre. Sus ojos se abrieron ligeramente, y Paola percibió ese brillo tenue que solo aparece en quienes están en el umbral entre este mundo y el siguiente. La mujer buscó su mano y la apretó con sorprendente firmeza. Paola sintió un estremecimiento recorrerle los brazos. En ese gesto había una despedida silenciosa, una gratitud profunda y también un deseo, que siguiera cuidando de su hijo cuando ella ya no pudiera hacerlo. Paola inclinó la cabeza con suavidad, como si pudiera responderle sin palabras. En su interior se rompió algo que llevaba tiempo tensándose. No era solo la compasión, ni el cariño, ni el compromiso con aquella mentira bondadosa. Era una sensación nueva, dolorosamente nítida, el reconocimiento de que había aprendido a querer a esas dos personas más de lo que se había permitido admitir. Alberto regresó al salón con la taza humeante en las manos. Cuando vio la expresión de su madre, esa mezcla de lucidez y despedida, se detuvo un instante. Sus ojos se llenaron de un brillo doloroso. Paola percibió su respiración quebrada desde donde estaba sentada. Él dejó la taza en la mesa sin decir nada, aunque en su gesto había un esfuerzo inmenso por no derrumbarse. Se acercó a su madre, la acarició en la mejilla con una ternura que Paola no había visto en él, y luego se sentó en la silla del otro lado de la cama improvisada. La tarde avanzó sin prisa, como si el tiempo entendiera que estaba presenciando un momento sagrado. La madre de Alberto permanecía entre los dos, sostenida por dos presencias que hasta hacía poco ni siquiera se conocían. Paola sabía que aquel era uno de esos instantes que se quedan grabados para siempre en la memoria, incluso cuando el recuerdo duele. Era un privilegio y a la vez una herida profunda. Cuando el sol terminó de esconderse, la madre de Alberto quedó dormida en una calma que parecía distinta, más profunda, más definitiva. Alberto se levantó con la intención de buscar una manta, pero Paola posó levemente la mano sobre su brazo, indicándole que no hacía falta. Él se detuvo y se quedó mirándola con una vulnerabilidad que jamás había mostrado delante de nadie. Era como si, en ese instante, él también estuviera dejando caer su coraza, entregándose por completo al dolor de la anticipación. Paola sintió un impulso extraño, casi irracional, de abrazarlo. Pero se contuvo. Sabía que estaba cruzando líneas desde hacía tiempo, que el límite entre lo pactado y lo real era ya una sombra difusa. Un abrazo no sería solo un gesto de consuelo, sería una confesión. Y ella aún no estaba preparada para asumir lo que significaría abrir del todo su corazón. Pero entonces ocurrió algo inevitable. Alberto, incapaz de sostener el peso de la tristeza, se dejó caer sobre el respaldo del sofá con un gesto rendido. Cerró los ojos, apoyó la cabeza entre las manos y respiró hondo, como si estuviera intentando contener una emoción que lo desbordaba. Paola lo observó en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. Y sin pensarlo más, se acercó despacio y se sentó a su lado. No hizo falta hablar. No hizo falta justificar nada. Ella extendió su mano y la apoyó sobre la de él con suavidad. Alberto abrió los ojos y la miró. En su mirada había un agradecimiento inmenso, una necesidad de sentirse acompañado, una humanidad que había estado escondida bajo capas de responsabilidad. Durante unos instantes, se quedaron así, dos personas sosteniéndose mutuamente en medio del dolor, sin palabras, sin explicaciones. Aquel contacto fue tan sencillo como devastador. Fue como si el silencio les hubiera dado permiso para sentir lo que llevaban semanas intentando negar. Paola notó cómo su propio corazón aceleraba, cómo su respiración se volvía más profunda, como una parte de ella que creía dormida despertaba de golpe. Era una mezcla de ternura, miedo y deseo de consolarlo que la desbordó por completo. Alberto no apartó la mano. Tampoco la estrechó. Simplemente la sostuvo, aceptando ese consuelo sin reservas. Y en ese gesto, tan pequeño y tan íntimo, Paola comprendió que ya no había vuelta atrás. Habían cruzado el umbral. Lo que estaban viviendo no era una consecuencia del pacto, ni una obligación, ni una interpretación para agradar a nadie. Era algo auténtico. Algo que ninguno de los dos había planeado, pero que se había abierto camino entre ellos con la misma naturalidad con la que la vida te enseña que el amor puede aparecer incluso en los momentos más inadecuados. La noche avanzó sin que se dieran cuenta. La casa estaba en penumbra, iluminada únicamente por la luz tenue de una lámpara.
Paola y Alberto permanecieron juntos, cada uno lidiando con sus emociones, pero sin dejar de sostenerse. Cuando por fin se separaron, lo hicieron con una delicadeza que revelaba más de lo que cualquiera habría confesado en voz alta. La madrugada llegó sin pedir permiso, envuelta en un silencio espeso que parecía anunciar algo inevitable. En la casa de Polanco, el aire estaba cargado de una calma inquietante, ese tipo de calma que solo aparece cuando una despedida se aproxima. Paola se despertó antes de que amaneciera, con una sensación en el pecho que no sabía explicar. Era como si algo dentro de ella le estuviera avisando que aquel día sería distinto, un día marcado en el calendario secreto de la vida sin que ella lo supiera. Se vistió deprisa, sin prestar atención a lo que se ponía, y salió de su pequeño piso sintiendo que cada paso la acercaba a algo que la hacía temblar sin frío. El trayecto hasta la casa de la madre de Alberto se le hizo eterno, como si la ciudad hubiera decidido ralentizarse justo cuando ella más necesitaba llegar. A pesar del tráfico ligero y de la luz tenue del amanecer, Paola sentía que su corazón latía más rápido de lo normal. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Aquello la desconcertó. Entró despacio, casi sin hacer ruido, como si temiera romper algo frágil. La luz de la casa estaba tenue, filtrándose a través de las cortinas cerradas. Un silencio profundo cubría cada rincón, el tipo de silencio que no es tranquilidad, sino señal. Encontró a Alberto sentado en un sillón del pasillo, con el rostro escondido entre las manos. A su alrededor, el mundo parecía detenido. Paola no necesitó palabras para entender lo que había ocurrido. Había una quietud demasiado perfecta, un aire demasiado inmóvil. Se acercó despacio, sintiendo que sus pasos flotaban. Cuando llegó a su lado, Alberto levantó la cabeza. Su rostro lo dijo todo. Tenía los ojos enrojecidos, la expresión rota, y una vulnerabilidad tan desnuda que Paola sintió como el corazón se le estremecía en el pecho. Era el rostro de un hijo que acababa de perder su raíz más profunda, la última parte de su historia de origen, el lazo que te conecta al mundo de una manera irreemplazable. Paola no habló. No intentó ofrecer frases de consuelo vacías ni palabras que, en aquel momento, solo habrían sonado como ruido. Simplemente se sentó a su lado, muy cerca, y le tomó la mano con suavidad. Alberto apretó los labios, intentando sostener una compostura que ya no podía mantener. Su silencio estaba lleno de dolor, de incredulidad, de ese vacío repentino que deja la ausencia de alguien que siempre había estado. Durante unos largos minutos, permanecieron así, unidos solo por el contacto de sus manos. Paola sentía el temblor leve en los dedos de Alberto, una confesión muda del dolor que lo atravesaba. Ella lo acompañó sin pedir nada, sin exigir nada, sin expectativas. Solo estuvo allí, como una presencia silenciosa que lo sostenía en el borde de un abismo emocional. Finalmente, Alberto se levantó. Caminó hacia la habitación donde su madre descansaba por última vez. Paola lo siguió a unos pasos de distancia, sabiendo que era un momento sagrado, un instante que marcaba el fin de una etapa de su vida. La habitación estaba en calma, iluminada por una lámpara tenue que proyectaba sombras suaves sobre las paredes. La madre de Alberto parecía dormir, con una expresión de serenidad que resultaba casi reconfortante. Estaba libre del dolor, de la fragilidad, del desgaste imparable de los últimos meses. Paola se acercó con respeto y observó a la mujer que, sin proponérselo, había cambiado su vida. Recordó cada gesto de cariño, cada mirada llena de agradecimiento, cada palabra dulce. Y sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, no solo por la pérdida, sino también por todo lo que aquella mujer le había regalado. Gracias a ella había descubierto un afecto nuevo, un sentido de pertenencia que nunca había tenido. Y, por encima de todo, había conocido a Alberto de una forma que jamás habría podido imaginar. El día del funeral llegó envuelto en un ambiente gris, con un cielo cargado de nubes que parecía reflejar el ánimo de todos. Paola asistió junto a Alberto, sosteniéndolo sin necesidad de palabras. El cementerio estaba lleno de familiares, amigos y conocidos que querían despedirse de una mujer que, según repetían muchos, había sido un alma generosa. Alberto escuchaba los pésames con una expresión triste y amable, pero Paola sabía que por dentro estaba hecho pedazos. Rafael, el hermano, se acercó en un momento inesperado. Sus ojos también estaban enrojecidos, aunque había en su gesto algo distinto, una especie de rendición. Paola casi no lo había visto en los días previos, pero allí estaba, más humilde de lo habitual. Después de un silencio breve, se situó frente a ellos con una actitud que no parecía impostada.
Fue entonces cuando Paola comprendió que la muerte tiene la extraña capacidad de recolocar a las personas, de limpiar el orgullo, de devolver la perspectiva sobre lo que realmente importa. El entierro fue difícil, pero también profundamente humano. Paola permaneció junto a Alberto en todo momento. Sostenía su mano cuando él se quedaba sin palabras, le acariciaba la espalda cuando las lágrimas le escapaban, le ofrecía su hombro cuando el dolor se hacía demasiado grande para tragarlo en silencio. Ella no era solo la mujer que fingía ser su esposa, en aquel instante era su refugio, su apoyo, su único sostén real. Cuando la ceremonia terminó y la mayoría de los asistentes se marchó, Paola y Alberto se quedaron un rato más, solos frente a la tumba recién cubierta. No hubo palabras entre ellos. No hacían falta. El viento movía suavemente las hojas de los árboles cercanos, creando un murmullo leve que acompañaba al silencio respetuoso. Paola sintió que el mundo entero se reducía a ese pequeño cuadrado de tierra, a esa despedida final, a esa conexión profunda que la unía a Alberto. En ese momento, él giró levemente la cabeza hacia ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y brillo al mismo tiempo. Era una mirada que no buscaba consuelo, sino compañía. Una mirada que reconocía, que agradecía, que pedía permiso para apoyarse sin miedo. Paola sintió un nudo en la garganta, pero también una calidez inesperada en el pecho. Aquella mirada la atravesó como un rayo suave. Era la confirmación silenciosa de algo que llevaba tiempo creciendo entre ambos. Caminando de vuelta hacia el coche, Paola tuvo por primera vez la certeza de que nada entre ellos volvería a ser lo que fue al principio. Algo nuevo había nacido sin que se dieran cuenta. Algo que había surgido de la pérdida, pero que se sostenía en un afecto honesto, profundo y necesario. Los días siguientes fueron un periodo extraño. La casa de Alberto estaba silenciosa, con una ausencia que llenaba cada rincón. Paola pasó allí muchas horas, más de las que habrían imaginado cuando hicieron el pacto. No obstante, nunca se sintió fuera de lugar. Al contrario, parecía que su presencia traía un poco de calma al desorden emocional que lo envolvía. Alberto, que siempre había sido metódico y reservado, empezó a mostrarse más abierto. Las noches se llenaron de conversaciones sinceras, de confesiones que nacían de la vulnerabilidad compartida. Hablaban de sus miedos, de sus frustraciones, de las cosas que nunca se habían permitido decir en voz alta. Y en ese intercambio emocional, Paola comenzó a ver al hombre más allá del empresario, más allá del hijo responsable. Descubrió al ser humano que llevaba años intentando demostrar que podía con todo, cuando en el fondo solo necesitaba que alguien le dijera que no hacía falta ser invencible. El tiempo pasó con la suavidad discreta de los días que intentan coser una herida sin hacer ruido. En la casa de Alberto, el duelo seguía presente, pero ya no dolía con el filo de las primeras semanas. Había una pena tranquila, una melancolía serena que se mezclaba con la vida que insistía en abrirse paso. Paola continuaba visitándolo casi a diario, moviéndose por la casa con la naturalidad de quien ya forma parte del paisaje emocional de alguien. Sin embargo, algo dentro de ella empezaba a inquietarse. A pesar de la cercanía, del cariño y de la intimidad que compartían, una sombra de duda comenzaba a abrirse paso en su interior. Se preguntaba cuánto de lo que vivían era real y cuánto era consecuencia de la fragilidad del momento. Y, sobre todo, se repetía una pregunta que la rondaba en secreto. ¿Qué pasaría cuando Alberto recuperara la estabilidad, cuando ya no necesitara su compañía para sostenerse? Esa incertidumbre la acompañaba incluso en los instantes más tiernos, cuando Alberto dejaba caer sobre ella una confianza que no había ofrecido a nadie en años. Paola lo veía recuperar lentamente la vitalidad, la concentración, la disciplina. Volvía al trabajo, a pequeñas rutinas, a reconstruir su vida. Y aunque se alegraba por él, un miedo silencioso crecía en su interior. Temía convertirse en un capítulo más, en una compañía temporal nacida del dolor. Pero el destino parecía tener otros planes. Un sábado por la mañana, tras semanas de silencios cómplices y afectos contenidos, Paola decidió hablar con él. No podía cargar más con aquella duda que le corroía el pecho. No quería convertirse en una sombra en la vida de nadie ni aferrarse a un vínculo que solo existía en su imaginación. Estaba convencida de que, si no daba un paso, la incertidumbre acabaría por destruir lo que habían construido. Ese día, Alberto la invitó a desayunar en su casa. Todo parecía tranquilo, casi demasiado perfecto. Había preparado la mesa con una dedicación que a Paola le resultó enternecedora: frutas cortadas con cuidado, pan recién tostado, café caliente. Ella intentó concentrarse en la escena,
pero su corazón latía con un ritmo incómodo. Sabía que había llegado el momento de afrontar la verdad, costara lo que costara. El desayuno transcurrió envuelto en un ambiente cálido, pero Paola apenas pudo saborear nada. Tenía el estómago encogido. Alberto, distraído en su serenidad, parecía ajeno a la tormenta silenciosa que se agitaba dentro de ella. Fue justo después, mientras él recogía las tazas, cuando Paola decidió reunir todo el valor que tenía. Tenía que decirlo. Respiró hondo, sintió como las palabras se le anudaban en la garganta y empezó a hablar. Confesó que temía que todo lo que habían vivido fuera fruto del dolor, que él solo se aferrara a ella como refugio temporal, que una vez superada la pérdida ella dejara de tener un lugar en su vida. Expresó su miedo a haberse enamorado sola, a estar sintiendo algo profundo que quizá no era correspondido de la misma manera. Mientras hablaba, Paola sintió un temblor en las manos, casi imperceptible pero revelador. Era la vulnerabilidad más sincera que había mostrado desde que comenzó la farsa de su matrimonio inventado. No era la mujer fuerte que fingía controlarlo todo, sino alguien que temía perder lo que más quería. Cuando terminó, el silencio cayó entre ellos como una manta pesada. El mundo pareció detenerse. Paola sintió un vértigo incómodo que la hizo querer retroceder, disculparse, huir. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba allí, desnuda, irrevocable. Alberto dejó de caminar. Paola vio cómo sus hombros se tensaban, cómo su respiración cambiaba ligeramente. Se giró hacia ella con un gesto contenido, serio, profundamente humano. Y en ese instante, sin que mediara una sola palabra, Paola supo que algo esencial estaba a punto de revelarse. Él se acercó despacio, con una calma que contrastaba con la inquietud del momento. Sus ojos tenían un brillo distinto, más firme, más consciente. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Paola pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Y entonces, en un gesto que hablaba con más verdad que cualquier frase, apoyó suavemente su frente contra la de ella. Fue un instante largo, casi suspendido en el tiempo. Un instante que dejó claro que ya no eran dos personas compartiendo un pacto, sino dos almas reconociéndose sin miedo. Cuando Alberto se apartó, lo hizo con una expresión que Paola nunca antes le había visto. Era una mezcla de determinación, ternura y una sinceridad absoluta. No necesitó explicaciones. No necesitó discursos grandilocuentes. Sus ojos hablaban solos. Paola lo comprendió al instante. Él también la amaba. No como un refugio. No como un apoyo temporal. No como un alivio en medio del duelo. La amaba de verdad. Fue entonces cuando Alberto tomó su mano. No como lo había hecho otras veces, cuando necesitaba sostenerse. Sino con la seguridad de quien elige y no solo se deja acompañar. Aquella mano entrelazada tenía un mensaje claro, se había dado cuenta de que no quería enfrentar la vida sin ella. La confesión silenciosa de Alberto fue el punto de inflexión que Paola necesitaba. Sus miedos empezaron a desvanecerse, como humo dispersado por una brisa suave. El peso que llevaba semanas oprimiéndola se transformó en una ligereza nueva, casi desconocida. Los días siguientes estuvieron marcados por una naturalidad hermosa. Las caricias que antes parecían accidentales se volvían intencionadas. Las miradas que antes buscaban disimulo se sostenían sin vergüenza. Los silencios ya no estaban cargados de tensión, sino de complicidad. Una tarde, mientras caminaban por las calles de Madrid, Paola sintió un cambio profundo dentro de sí. Era la primera vez que podía imaginar un futuro sin miedo, sin la sensación de estar usurpando un lugar que no le pertenecía. Alberto hablaba con entusiasmo sobre proyectos futuros, sobre pequeños planes cotidianos, sobre compartir momentos sencillos. Y Paola descubrió que, por primera vez en su vida, no necesitaba imaginar una felicidad ficticia. La tenía delante. Pero la historia aún guardaba un último giro. Unos días más tarde, Alberto la invitó a volver a la casa de Polanco. No para recordar el pasado, sino para cerrar un ciclo que necesitaban completar juntos. Paola aceptó, aunque sintió un estremecimiento en el pecho. Sabía que volver allí implicaba mirarse a sí misma, enfrentarse a su propia historia, a las mentiras que habían iniciado todo y que ahora, paradójicamente, la habían llevado al amor más sincero que había conocido. Al llegar, la casa estaba tranquila, bañada por la luz suave del atardecer. El olor a madera, a flores, a recuerdos, seguía flotando en el aire. Alberto caminó hacia la habitación donde su madre solía sentarse, aquella en la que Paola había pasado tantas horas hablando con ella,
inventando una vida que en aquel entonces no existía pero que ahora comenzaba a ser real sin necesidad de disfraces.